Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi madrastra de apenas 6 meses convirtió la cena de duelo en un teatro de lágrimas, acusándome de ser cruel y sin corazón por no regalarle mi casa heredada. Cuando terminó su espectáculo, puse mi servilleta sobre la mesa y dije algo que hizo que todos se quedaran en silencio. Perder a mi padre fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Todavía no parecía real. Hace apenas unos días estaba sentada junto a él, escuchando una de sus largas historias, esas que antes me hacían poner los ojos en blanco, pero que ahora daría cualquier cosa por volver a oír. Y ahí estaba yo, de pie en una habitación llena de dolientes, asintiendo y agradeciendo las condolencias cuando lo único que deseaba era desaparecer. Debería haber podido guardar luto en paz, pero la nueva esposa de mi padre, mi madrastra de apenas 6 meses, se encargó de que eso fuera imposible. No me cayó mal cuando mi padre nos presentó. Era educada, siempre con una voz melosa, pero algo en ella me resultaba extraño. Se había casado con mi padre precipitadamente, apenas medio año antes de su fallecimiento, y aunque intenté alegrarme de que hubiera encontrado compañía, nunca pude quitarme la sensación de que estaba más interesada en su dinero que en él. Pero me callé. Si él era feliz, no iba a estropearlo. Ahora me arrepentía de ese silencio. La primera señal de alarma llegó durante la lectura del testamento. No esperaba sorpresas. Mi padre siempre había sido claro sobre sus deseos. Me había dejado la casa familiar. Yo era su única hija, y era el hogar donde me había criado. Había reservado una suma considerable para su esposa, asegurándose de que estuviera bien atendida, pero la casa en sí me pertenecía. Ella no reaccionó al principio, solo asintió como si lo hubiera previsto. Pero más tarde, cuando todos se habían marchado, hizo su primer movimiento. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, la misma donde mi padre y yo solíamos desayunar cuando era niña, y comenzó con un tono empalagosamente dulce. Dijo que entendía que yo seguía de luto, pero que quizás tendría más sentido que yo me mudara y le permitiera quedarse a ella. Después de todo, ella era la esposa de mi padre. Había sido su compañera, quien había estado con él en sus últimos momentos. ¿No debería tener derecho a quedarse en su casa? Le respondí con calma que esto no era solo su casa, también era la mía. Me la había dejado por una razón. Ella fingió comprenderlo, sonriendo con esa sonrisa falsa y condescendiente, pero luego empezó a manipularme con la culpa. Se describió como una viuda desconsolada sin ningún otro lugar a donde ir, completamente sola, que se había entregado a mi padre, y que cederle la casa era lo mínimo que yo podía hacer. Añadió que yo era joven y tenía toda la vida por delante, así que, ¿por qué querría atarme a una casa llena de recuerdos? No caí en su trampa. Le recordé que mi padre ya la había dejado económicamente bien situada, no estaba en apuros, y si realmente necesitaba un lugar donde quedarse, podía encontrar uno nuevo sin problemas. Fue entonces cuando abandonó la actuación. Su sonrisa se desvaneció y espetó que no era justo que yo heredara todo. Mientras ella se quedaba solo con dinero, tuvo la osadía de decir que merecía la casa más que yo, porque ella era su esposa. Mantuve mi expresión impasible, pero por dentro hervía de rabia. La forma en que lo dijo era como si fuera la única que había perdido a alguien, como si yo no acabara de perder a mi padre, como si no tuviera años de recuerdos en este hogar, como si ella no hubiera aparecido hace menos de un año y decidido que tenía derecho a todo lo que él había construido. Me di cuenta entonces de que discutir con ella era inútil. Ya se había convencido a sí misma de que era la verdadera víctima en todo esto. Nada de lo que dijera cambiaría eso, así que hice lo que no esperaba. No luché. La dejé creer que tenía una oportunidad. Asentí, fingiendo considerar sus palabras, diciéndole que necesitaba tiempo para pensar. Pareció satisfecha, claramente convencida de que había plantado la semilla de la duda. Dejé que lo creyera. Dejé que pensara que estaba ganando, porque cuando llegara el momento no sabría qué la había golpeado. Mientras tanto, noté que su comportamiento comenzaba a cambiar. Al principio fue sutil, reorganizando cosas, moviendo muebles como si se estuviera instalando permanentemente. Luego escaló. Empezó a tratarme como a una invitada en mi propia casa, haciendo comentarios sobre cómo podría ayudarme a empacar cuando decidiera dónde quería mudarme. Fue entonces cuando comprendí que estaba completamente convencida de que tomaría el control. Actualización 1. Pero lo que colmó mi paciencia ocurrió en la cena familiar posterior al funeral. Se suponía que sería un momento para reunirnos y recordar a mi padre, una reunión triste pero respetuosa. En cambio, ella la convirtió en un espectáculo de autocompasión. En plena cena, comenzó a llorar escandalosamente. Sus hombros temblaban teatralmente mientras sollozaba sobre lo difícil que estaba haciendo todo para ella. Habló sobre cuánto extrañaba a mi padre, pero de alguna manera lo transformó en un ataque contra mí. Gimoteó que se sentía tan sola, que estaba siendo tratada injustamente y que yo estaba haciendo su vida más difícil al no permitirle quedarse en el hogar que compartió con mi padre.
Se autodefinió como una pobre viuda desamparada y me retrató como una hijastra cruel y despiadada que le había dado la espalda en cuanto mi padre falleció. Algunos familiares parecían incómodos, otros parecían estar considerando sus palabras. Pude ver lo que estaba ocurriendo, estaba tanteando el terreno, intentando averiguar quién se pondría de su lado. La dejé hablar, la dejé seguir y seguir, cavando su propia tumba mientras yo terminaba tranquilamente mi comida. Luego, cuando acabó, me limpié la boca con la servilleta, la deposité sobre la mesa y finalmente hablé. Dije que resultaba curioso, realmente curioso, cómo estaba sentada ahí, sollozando sobre lo injusta que yo era, cuando había sido ella quien intentaba echarme de mi propia casa desde que terminó el funeral. La habitación quedó en silencio. Vi cómo perdía el color cuando la realidad la golpeó. Había caído directamente en mi trampa, y yo todavía no había terminado. El silencio era abrumador, de esos que oprimen el pecho, densos y asfixiantes. El rostro de mi madrastra había palidecido por completo. Sus lágrimas de cocodrilo se secaron más rápido de lo que podía parpadear. Había estado tan segura, tan convencida de que su actuación conmovería a la familia, de que todos se volverían contra mí y me pedirían que fuera más comprensiva. Pero ahora todos la observaban, esperando que se explicara. No le di la oportunidad. Comenté que resultaba extraño cómo se lamentaba sobre mi supuesta injusticia cuando llevaba una semana intentando apoderarse de mi casa, un inmueble sobre el que nunca había tenido derecho alguno. Me dirigí a los parientes que habían empezado a mostrarse comprensivos con ella, y les pregunté si creían justo que la hija del difunto se viera obligada a abandonar el hogar de su infancia para que su nueva esposa de 6 meses pudiera adueñarse de él. Eso hizo que algunos se removieran incómodos en sus asientos. Y no había terminado. Expliqué que la había dejado creer que tenía una posibilidad, no porque realmente lo estuviera considerando, sino porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Y vaya si había llegado lejos, había movido mis pertenencias, actuado como si ya fuera la dueña del lugar y tratado de manipularme para que me marchara y así reclamar la casa como suya. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, pero se había quedado sin palabras. Luego vino el desesperado intento de rectificación. Soltó una risita nerviosa, negando con la cabeza, asegurando que yo había malinterpretado todo, que jamás había intentado quitarme nada, que solo estaba preocupada por los arreglos de vivienda y quería mantener una conversación. Incluso se volvió hacia algunos de los parientes mayores, interpretando el papel de la pobre viuda confundida, diciendo que había sido un momento emotivo y que no había querido sonar exigente. Arqueé una ceja y pregunté si mover mis cosas sin mi permiso y decirme que debería empezar a empacar era simplemente parte de una conversación emocional. El silencio se prolongó de nuevo. Entonces mi tío, el hermano de mi padre, intervino. Dijo que siempre había pensado que mi padre fue demasiado generoso con su nueva esposa. Las cosas habían ido demasiado rápido entre ellos. Miró a mi madrastra directamente a los ojos y añadió que, aunque había intentado darle el beneficio de la duda, ahora quedaba claro que nunca se había preocupado por mi padre como afirmaba. Su cara enrojeció intensamente. De inmediato pasó al modo control de daños. Sollozó, negando con la cabeza, asegurando que amaba a mi padre más que a nada, que él lo había sido todo para ella y que solo se sentía perdida porque todo había cambiado tan repentinamente. Se volvió hacia mí con voz quebradiza y frágil, diciendo que solo había querido encontrar una manera de que coexistiéramos y que esperaba que pudiéramos ser una familia. Casi me eché a reír. Le respondí que si hubiera querido que fuéramos una familia, no habría intentado robarme la casa cuando mi padre apenas llevaba unos días enterrado. Fue entonces cuando perdió los estribos. Su voz se volvió cortante mientras soltaba que yo era egoísta, insensible, que mi padre se avergonzaría de mí por tratar así a su esposa. Eso tocó un punto sensible. Le dije que mi padre no se avergonzaría de mí, sino de ella por intentar manipularme para echarme de mi propia casa, que si realmente lo amaba, respetaría sus deseos en lugar de comportarse como un buitre acechando sus bienes. Hubo jadeos alrededor de la mesa. Ella comenzó a llorar de nuevo, lágrimas reales esta vez, no de tristeza sino de frustración. Se volvió hacia los familiares de mi padre, suplicando apoyo, pero nadie cedió. Incluso mis parientes más tradicionales, los que normalmente habrían defendido a una viuda afligida, guardaron silencio. Porque al final, todos podían ver lo que realmente estaba sucediendo. Luego vino el golpe definitivo. Me recosté en la silla y dije con el tono más casual que no tenía de qué preocuparse, porque no estaba desamparada. Tenía una sustanciosa herencia gracias a mi padre. Podía comprar su propio lugar o, si tanto deseaba vivir en la casa de un hombre con quien apenas estuvo casada 6 meses, siempre podía buscar otro tipo rico con quien casarse. La forma en que su rostro se desfiguró de pura rabia fue un espectáculo. Se levantó de un salto, derribando la silla, y salió furiosa del comedor.
Nadie la siguió. Suspiré y tomé mi bebida, dando un sorbo pausado mientras todos permanecían en un silencio atónito. Entonces mi tía, la hermana de mi padre, dejó escapar una risita. Comentó que a mi padre le habría encantado aquello. Las risas se extendieron por la mesa, la tensión se disipó, y así sin más, la cena continuó. Esto había terminado por ahora, aunque tenía la corazonada de que ella no se rendiría tan fácilmente. La había humillado frente a todos, y alguien como ella, tan convencida de merecer más de lo que le correspondía, no se daría por vencida sin luchar. Actualización 2. Después del fiasco de la cena familiar donde mi madrastra se había humillado con sus lágrimas de cocodrilo, decidí que era hora de dejar de ser amable. Ya le habían entregado un aviso oficial de desalojo, pero lo estaba ignorando, probablemente pensando que podría desgastarme con suficiente culpa y manipulación. Estaba equivocada. Podría simplemente deshacerme de sus cosas. Legalmente no podía tocarme. El desalojo era solo un esfuerzo por mi parte para hacer un corte limpio y evitar que me acusara más adelante. Esa noche hice algunas llamadas. No iba a permitir que siguiera instalada en mi casa fingiendo tener algún derecho sobre ella. El proceso de desalojo ya estaba en marcha, pero ella estaba retrasando lo inevitable y no estaba de humor para prolongar más la situación. A la mañana siguiente, conseguí una fecha formal para su expulsión y me aseguré de que estuviera debidamente informada. Hice que le entregaran personalmente una copia de la documentación oficial. Cuando la recibió, montó un escándalo, gritando y exigiendo saber cómo podía ser tan despiadada. Simplemente le dije que no tenía ningún derecho sobre la casa y que se le había dado tiempo más que suficiente para decidir a dónde ir. Intentó discutir, alegando que necesitaba más tiempo, pero la interrumpí. Había tenido meses para resolverlo. Tenía dinero de la herencia de mi padre. La única razón por la que seguía allí era porque esperaba que yo cediera, y no lo haría. Y para dejarlo perfectamente claro, le advertí que si no se marchaba pacíficamente, no dudaría en hacer que las autoridades la escoltaran fuera. Eso la silenció de inmediato. El día del desalojo, me aseguré de ni siquiera estar presente. Había recogido todas mis pertenencias mucho antes, y cualquier cosa que le perteneciera estaba empaquetada y lista. Dejé que los oficiales se encargaran, y cuando finalmente se fue, me aseguré de que la familia supiera exactamente lo que había ocurrido. No más falsas lágrimas de viuda, no más fingir que la habían dejado sin nada. Había recibido exactamente lo que merecía. Esta casa era verdaderamente mía ahora. Actualización 3. Sabía que no había terminado. Mujeres como ella, prepotentes, manipuladoras y movidas por la codicia, nunca aceptan la derrota fácilmente. Así que cuando recibí la llamada de un primo unos días después, diciéndome que mi madrastra andaba contando a todos que había sido engañada en el testamento y contemplaba emprender acciones legales, ni siquiera me sorprendí. Me irritó, pero no me sorprendió. Había abandonado la cena familiar avergonzada y luego la habían desalojado. Su gran actuación había fracasado estrepitosamente ante todos. Ahora claramente intentaba reescribir la historia, pintándose como víctima de un truco cruel y engañoso. Suspiré y pregunté a mi primo cuántas personas realmente estaban creyendo sus tonterías. Dudó y luego admitió que, aunque la mayoría de la familia veía a través de su actuación, algunos parientes más lejanos, los que no conocían toda la historia, empezaban a murmurar sobre lo injusto que resultaba que la viuda afligida se quedara sin nada. Tuve que reírme de eso. ¿Sin nada? Había recibido cientos de miles de dólares en herencia. Mientras tanto, yo había recibido la casa que mi padre había trabajado toda su vida para adquirir, el hogar en el que me había criado, y sin embargo, eso no era suficiente para ella. Pregunté a mi primo si realmente había iniciado alguna acción legal, y me aseguró que no. Mi madrastra solo estaba fanfarroneando, esperando poder presionarme para que le diera lo que quería antes de intentar algo oficial. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba farolenado, pero por si acaso, decidí ser proactiva. Actualización 4. Al día siguiente, concerté una cita con el abogado de mi padre, el mismo que había gestionado su patrimonio. No estaba preocupada, pero quería asegurarme completamente de que todo era tan sólido como recordaba. Cuando entré en el despacho y expliqué la situación, el abogado, un hombre experimentado que llevaba años enfrentándose a batallas por herencias, simplemente suspiró y negó con la cabeza. Dijo que no le sorprendía. Al parecer, mi madrastra ya lo había llamado, exigiendo saber si podía impugnar el testamento. Arqueé una ceja y pregunté cómo había transcurrido esa conversación. Sonrió con suficiencia y respondió que la había despachado de inmediato. El testamento era blindado. Mi padre había revisado personalmente cada detalle con su abogado antes de firmarlo, dejando explícitamente claro que su casa debía heredarla yo, y solo yo. Su dinero, claro, una parte había ido a parar a su esposa, pero mi padre jamás había pretendido que ella lo recibiera todo. Había protegido mi herencia, asegurándose de que no hubiera espacio para manipulaciones. Así que incluso si intentaba impugnarlo, perdería estrepitosamente.
Suspiré aliviada y le agradecí la información. Luego, como no estaba de humor para dejar que siguiera propagando mentiras, decidí poner fin a su pequeño juego yo misma. Esa noche, envié un mensaje grupal a todos los parientes que habían estado escuchando las afirmaciones de mi madrastra. Lo mantuve simple y profesional. Les informé que acababa de salir de una reunión con el abogado y que las acusaciones de mi madrastra eran completamente falsas. Expliqué que el testamento de mi padre había sido minuciosamente revisado, que había tomado sus decisiones con total lucidez y que no existía absolutamente ninguna base legal para impugnarlo. También me aseguré de incluir un pequeño recordatorio de que mi madrastra no se había quedado sin nada. Había heredado una cantidad significativa de dinero, más que suficiente para vivir cómodamente. Lo único que no había conseguido era la casa que nunca estuvo destinada a ser suya. Luego, para rematar, finalicé el mensaje advirtiendo que si mi madrastra continuaba difundiendo afirmaciones falsas o acosándome por la casa, no dudaría en presentar una denuncia por acoso. Menos de un minuto después de enviar el mensaje, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Algunos parientes respondieron con simples entendido, mientras otros enviaban disculpas por haber dudado de mí. Un par de hermanos de mi padre incluso expresaron su disgusto ante el comportamiento de mi madrastra, diciendo que habían desconfiado de ella desde el principio. Y entonces, tal como esperaba, mi madrastra me llamó. Dejé que el teléfono sonara. Me llamó de nuevo, lo ignoré, y luego llegó el mensaje de texto furioso. Me acusaba de arruinar su reputación, de poner a la familia en su contra, de ser vengativa y cruel. Afirmaba que solo había querido sentirse segura, y que mi padre estaría destrozado si pudiera ver cómo la estaba tratando. No respondí, porque al final del día no necesitaba hacerlo. Había jugado sus cartas y había perdido. Actualización 5. La siguiente vez que la vi fue un par de días después en el supermercado. Parecía agotada, como si hubiera pasado las últimas noches hirviendo de frustración. Estaba viviendo en la casa que había recibido de su ex marido, un pequeño apartamento según tenía entendido. Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo cautelosa que se mostraba. No miró en mi dirección. No intentó provocar nada. Por fin había comprendido que no era alguien a quien pudiera intimidar. Actualización 6. 20 días más tarde, ya tenía mi propio apartamento más cerca de mi oficina, así que no me quedaba en la casa heredada por el momento. Recibí una llamada de una vecina, una señora mayor que había conocido a mi padre durante años. Sonaba preocupada. Me dijo que mi madrastra había estado merodeando por la propiedad, rondando el patio trasero a altas horas de la noche. Al principio pensé que exageraba. Quizás mi madrastra solo pasaba en coche, lamentando su oportunidad perdida de vivir a mi costa el resto de su vida. Pero a la mañana siguiente, pasé por la casa y noté algo extraño. La manija de la puerta trasera parecía haber sido manipulada. Inicialmente creí que era mi imaginación, pero luego revisé las imágenes de la cámara de seguridad y ahí estaba. Mi madrastra escabulléndose por el patio trasero en plena noche, intentando forzar la entrada. Estaba furiosa. No tenía vergüenza ni sentido de los límites. Había perdido la casa, había sido legalmente desalojada, y aún así seguía creyendo que podía tomar lo que no le pertenecía. Decidí en ese mismo instante que si quería actuar como una delincuente, la trataría como tal. En lugar de confrontarla inmediatamente, esperé. Conocía a las de su tipo, estaba desesperada y lo intentaría de nuevo, así que llamé a un amigo que trabajaba en seguridad privada, instalamos cámaras adicionales alrededor de la propiedad y aguardamos. Y efectivamente, 2 noches después, regresó. Solo que esta vez era más atrevida. Llevaba una bolsa de lona e intentaba forzar las ventanas del salón. Ni siquiera le di la oportunidad de entrar. Llamé a la policía de inmediato, y cuando llegaron, tuvo la desfachatez de hacerse la víctima. Les dijo que estaba recuperando objetos sentimentales y que yo estaba siendo cruel al cerrarle su propia casa. Los agentes no se dejaron engañar. Le preguntaron si tenía alguna prueba de que algo dentro le perteneciera, y por supuesto, no tenía ninguna. Todo lo que tenía eran excusas y sus habituales lágrimas falsas. Pero esta vez no funcionaron. Esto ya no era una disputa familiar, era un intento de allanamiento y hurto. La policía se la llevó y presenté cargos. Luego se corrió la voz sobre lo sucedido. Mi familia estaba dividida. Algunos parientes, principalmente de su lado, intentaron hacerme sentir culpable, diciendo que había ido demasiado lejos al involucrar a la policía. Pero del lado de mi padre, me apoyaban completamente. Mi tío incluso me llamó para decirme que estaba orgulloso de cómo había manejado todo. Me dijo que mi madrastra siempre había sido una cazafortunas y que mi padre había estado demasiado cegado por el amor para verlo. Pero ahora todos la veían tal como era. Su última artimaña había fracasado por completo y había perdido cualquier simpatía que le quedaba. En cuanto a mí, por fin tenía paz. No más maquinaciones, no más falsas lágrimas de viuda. Solo yo, en el hogar que mi padre me había dejado exactamente como él había querido. Actualización 7.
Si mi madrastra pensaba que su intento de allanamiento iba a ser lo peor que le pasaría, le esperaba otra sorpresa, porque mientras ella se ocupaba de violar la ley, yo estaba ocupada impugnando parte de su supuesta herencia. Tras el intento de allanamiento, mantuve una larga conversación con mi abogado. Quería asegurarme de que nunca tuviera derecho a nada de lo que mi padre había dejado. Fue entonces cuando mencionó algo interesante. Aunque mi padre le había dejado una parte de su patrimonio, el testamento no era completamente hermético. Había lagunas, y no solo una, sino varias. Resulta que mi padre no quiso complicar demasiado su parte de la herencia, probablemente suponiendo que mi madrastra no impugnaría nada, pero lo hizo. Y como se había extralimitado luchando por más de lo que le correspondía, actuando de mala fe, sin saberlo, había abierto la puerta para que yo lo impugnara todo. Mi padre nunca quiso que ella tuviera control total de nada, solo debía tener lo suficiente para mantenerse, no para apoderarse de lo que no era suyo, y como ya había intentado manipular el testamento, había sido desalojada y ahora había intentado entrar por la fuerza, me había dado toda la munición que necesitaba para impugnar su herencia. Actualización 8. Cuando recibió la notificación legal, perdió completamente los estribos. Me mandó furiosos mensajes acusándome de destruir la vida de una pobre viuda. Necesitaba dejarse de dramatismos. Incluso despotricó en Facebook presentándose como una víctima trágica cuya malvada hijastra intentaba arruinarla. Afirmó que el último deseo de mi padre era que se la cuidara y que yo era una mocosa codiciosa por ir en contra de eso. Pero omitió mencionar que había mentido, manipulado y literalmente intentado irrumpir en la casa. Obviamente no reaccioné porque podía usar todo esto en el juicio. Comenzó a llamar a parientes lejanos, intentando ponerlos de su lado, pero no funcionó. La mayoría ya sabía que se había comportado de manera sospechosa desde el fallecimiento de mi padre. Algunos incluso me enviaron mensajes diciendo que ya no sentían ninguna simpatía por ella. Luego vino la batalla judicial. Apareció con su mejor actuación de viuda desconsolada, toda vestida de negro, sollozando en un pañuelo como si estuviera de luto nuevamente. Intentó hacerse la víctima, pero mi abogado destrozó sus argumentos como si fueran papel mojado. Presentamos pruebas de su desalojo, evidencia de su intento de allanamiento, mensajes suyos intentando apoderarse de la casa, registros financieros que mostraban que ya había recibido una importante suma de dinero, pero seguía exigiendo más. ¿El juez? No quedó impresionado. Cuando ella comenzó a llorar teatralmente, la interrumpió de inmediato y le pidió que se centrara en hechos concretos. No se esperaba eso. Había contado con la compasión del tribunal, pensando que la verían como la pobre viuda desamparada. No pude evitar poner los ojos en blanco. En cambio, la vieron como una mujer manipuladora que se había extralimitado, y entonces mi abogado asestó el golpe final. Argumentamos que, al haber actuado de mala fe, había violado los términos de su propia herencia. El fallo llegó más rápido de lo previsto. Lo perdió todo. Su herencia, esfumada, del dinero que ya había tomado, se le ordenó devolver una parte. La casa, legal y oficialmente mía, como siempre lo fue. En el momento en que el juez anunció el veredicto, se quedó completamente paralizada. Luego, delante de todos, soltó un gemido como si su vida hubiera terminado. Se agarró el pecho, murmurando sobre la injusticia y que la estaban echando a la calle. Al juez no le conmovió. Simplemente le dijo que ella misma había cavado su propia tumba y ahora debía acostarse en ella. Mientras salía de la sala, podía oírla gritando a su abogado, preguntándole cómo había permitido que ocurriera, pero ella misma se había hundido. No acabó ahí. Comenzó a acosar a los viejos amigos de mi padre, tergiversando la historia para parecer la viuda abandonada y maltratada. Estoy segura de que también intentó coquetear con ellos, pero no funcionó. La gente había visto cómo actuó tras la muerte de mi padre. Sabían que no era una viuda afligida, sino una cazafortunas descubierta. Sus propios amigos empezaron a distanciarse. Algunos incluso me llamaron para disculparse, diciendo que no tenían idea de lo malvada que realmente era. Intentó avergonzarme en redes sociales, pero a esas alturas ya nadie la tomaba en serio. Yo no era la villana de esta historia, ella lo era. ¿Y lo mejor de todo? Acabó teniendo que mudarse fuera del estado porque había quemado todos sus puentes aquí. No podía dar la cara en ninguna reunión familiar ni manipular a nadie más para que tomara partido por ella. Perdió la casa, perdió su herencia, y lo más importante, perdió el juego que creía estar ganando. Por fin pude guardar luto por mi padre en paz, sin más dramas, sin más peleas, solo yo en la casa que me dejó, sabiendo que había hecho exactamente lo que él habría querido. Ella pensó que podía apropiarse de lo que no le pertenecía, creyó que podía arrebatarme mi herencia, pensó que podía intimidarme y manipularme para que cediera, pero al final se quedó sin nada, y yo recuperé todo, exactamente como debía ser.